grandes temas y de los grandes debates que hay a nivel mundial, porque están metidos todos, la Organización Mundial de la Salud, la gran industria, nutriólogos, cámaras de comercio, cámaras de diputados, senadores, pero no en México, en el mundo. Es todo lo que tiene que ver con los impuestos especiales a la producción, estos conocidos como IEPS, que conocemos aquí en México, a las bebidas calóricas, a las bebidas que tienen en su producción un extra en azúcar, por todo lo que tiene que ver con la obesidad, con la diabetes y con sus consecuencias. Está en la línea, no, está aquí en vivo, lo hicimos, lo desmañanamos. Luis Manuel Encarnación, él es director de la Fundación Mídete y Contrapeso. ¿Cómo estás, Luis Manuel? Muy buenos días. Muy bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué pasó el pasado miércoles en el Senado de la República, donde fue presentado una iniciativa? Estuvo Armando Ríos Peter, estuvo la presidenta de la Comisión de Salud, vimos que hubo conferencia de prensa sobre aumentar el IEPS a $2. A ver, ¿qué pasó? Sí, pues mira, el miércoles es cuando se presenta esta iniciativa que tú mencionas, básicamente para aumentar a $2 por litro el impuesto actual que tenemos a bebidas azucaradas. Si bien recuerdas, el impuesto que tenemos actualmente es de $1 por litro, que más o menos representa el 10% del precio de venta del producto. La idea de aumentarlo a estos $2 por litro es básicamente siguiendo las recomendaciones internacionales, tanto de la Organización Mundial de la Salud, como de expertos a nivel nacional, como el Instituto Nacional de Salud Pública, que señalan que para que un impuesto de este tipo tenga un efecto muy positivo en desincentivo de consumo, modificación de hábitos y en el largo plazo que ayude a disminuir los niveles de sobrepeso y obesidad, tiene que ser de por lo menos el 20% y en este caso es el $2 por litro. Entonces, el miércoles fue cuando se presenta la iniciativa de la mano, que fue una iniciativa que trabajamos en conjunto desde las organizaciones de la sociedad civil como la Coalición Contrapeso, la Alianza por la Salud Alimentaria, con senadores como Armando Ríos Peter, la senadora Marta Tagle Martínez, Zoe Robledo, Mario Delgado, etcétera, en donde la idea era retomar la idea inicial que se empezó a trabajar desde 2012. Si bien recuerdas, el impuesto que tenemos actualmente se aprobó en 2013 en $1 por litro, que como te digo es la mitad de la recomendación internacional. Entonces ahorita lo que hacemos básicamente no es una nueva ocurrencia, no es una nueva propuesta como tal, sino más bien es retomar la propuesta inicial del 20% y ponerla a $2 por litro, porque ya tenemos datos duros, datos comprobados en evidencia científica, ya publicados también en revistas académicas, que señalan que el impuesto que tenemos ahorita, que si bien no es del nivel que debemos de tenerlo, sí ha logrado una disminución en consumo de 6% a nivel poblacional, y en el sector de población más pobre hubo una disminución de consumo del 9%. Oye, pero a ver, yo ahí tengo una duda, porque cuando, no sé si sea este mismo impuesto, pero yo recuerdo que en su momento cuando se incentivaron estos tipos de impuestos especiales sobre la producción, se señalaba o se decía que uno de estos, que la cantidad que se vendiera o que este impuesto iba a ir destinado, por ejemplo, a bebederos en las escuelas. ¿Cuántos bebederos hay en las escuelas? Que iba a destinarse a un fondo para el tema de la obesidad. ¿Cuánto dinero hay? ¿Está fiscalizado? Porque también ahí hay muchos obscuros que no sabemos. Y también la misma industria es lo que dice, ok, vamos a pagarlo, pero ¿a dónde se está yendo ese dinero? Porque también yo he leído estudios donde señalaban que no es tan, que las ventas de bebidas, por ejemplo, de refrescos, no estaban bajando. ¿Ahí qué tanto estamos caminando en esto? Sí, mira, por la parte de recaudación, un argumento que nosotros teníamos desde que propusimos este impuesto es que para que no se viera como una medida recaudatoria, justamente como tú dices, los recursos recaudados tendrían que estar destinados para programas de prevención, específicamente y especialmente para el acceso al agua potable en escuelas, zonas rurales, espacios públicos, etcétera. En la Ley de Ingresos desde 2014, 2015, 2016 viene un transitorio que señala que los recursos recaudados se tienen que destinar a esos programas. El problema es el funcionamiento como tal ya dentro de la Secretaría de Hacienda, en donde la Secretaría de Hacienda no ha logrado utilizar esos recursos para lo que se tiene que hacer, porque básicamente lo que nos comentan es que a ellos no les gusta etiquetar los recursos. Básicamente lo ponen en una bolsa general de recursos y de ahí un monto similar, es lo que nos han mencionado, se va al sector salud. Obviamente aquí es la parte que estamos trabajando con los senadores para así garantizar que esos más de 50,000 millones de pesos que se han recaudados desde 2014, desde el 1 de enero de 2014, sí se vayan a estos programas, y es por eso que en el Senado de la República desde el año pasado presentamos una iniciativa también de la mano de aliados para que se genere un fondo para la obesidad, para que los recursos recaudados o un monto similar a los recaudados
presupuestado, sí se destine a estos programas y donde hay un comité de especialistas en salud pública que te digan a qué programas destinarlos. La segunda pregunta que me hace sobre el tema de ventas, ahí tenemos que tener mucho cuidado en cómo analizamos los resultados y los argumentos que utiliza la industria. Incluso por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, lo que nos han mencionado es que no se deben de utilizar datos crudos, como es el caso de venta, sin adaptarlos a factores macroeconómicos como es crecimiento poblacional, consumo per cápita, una etcétera. Ecuación completa. Justo, o sea, porque si lo vemos en ventas, a lo mejor de un año a otro, hasta por temas de inflación, hubo un aumento del 2%, que es lo que mencionan los refresqueros, pero ya que lo analizamos a nivel per cápita, quitamos el factor poblacional, etcétera, nos da un resultado de que sí hubo una disminución, incluso utilizando datos de estudios pagados por la industria, que incluso el propio instituto los adaptó a esos factores, señala que para 2014 hubo una disminución, como te mencionaba, del 6%, en 2015, utilizando esos datos de los estudios de la industria, una reducción del 8%. Entonces, si comparamos la cantidad de litros per cápita que se consumía en 2013 antes del impuesto a la que se consume actual, hay una reducción de más o menos 6-7 litros. Entonces, esa disminución es donde nos da a nosotros también para decir que el impuesto sí está funcionando, sí está desincentivando el consumo. El argumento de que no ha disminuido la obesidad es un argumento un poco burdo, porque al final de cuentas un indicador en salud no se puede modificar en tan solo un año, en un par de años. Es algo que se modifica en el medio término, en el largo término, y por eso la necesidad de complementar el impuesto con otras medidas como etiquetado, publicidad, alimentación, campañas, etcétera, y que de manera conjunta sí permitan disminuir los niveles de sobrepeso y obesidad. Estamos platicando con Luis Manuel Encarnación, él es director de la Fundación Mídete y Contrapeso. ¿Cuál es el espíritu? El motivo principal para elevar este impuesto, para llevarlo a 2 pesos. Mira, te puedo hablar de 3 motivos. Uno, como te mencionaba al inicio, son las recomendaciones internacionales que te señalan que tiene que ser de por lo menos el 20%, y ahí todas las estimaciones, tanto económicas como de salud pública, sí te hablan de eso, entonces sí necesitamos el 2 pesos. La otra parte es que sí se ha logrado desincentivar el consumo con base en el análisis de estos estudios que te comentaba, donde sí hay una disminución del 6%, del 8%, etcétera, ¿no? Incluso hay un aumento en el consumo de agua potable del 4%. Y la otra parte es la capacidad recaudatoria que tiene el impuesto, que es ahí en la parte que tú comentabas, que es la parte más gris, pero es la parte que tenemos que seguir presionando. Para, si bien ya se destinan algo de recursos para el tema de prevención, ya se destinan algo de recursos para el tema de bebederos, que obviamente se tiene que aumentar, sí necesitamos garantizar que se cree un fondo o algo así, para que sí demos un destino transparente a los recursos recaudados. Oye, la otra vez estaba leyendo un artículo de la OMS, de hecho lo leí, señalaba que en México nuestra ingesta calórica, en el tema particularmente que tiene que ver con obesidad, promedio 3,000 y cacho de calorías, cuando el recomendable es 2,000 y tantos. Y ellos señalaban que la condición de obesidad es un tema multifactorial, atendiendo que es, comer 5 veces al día, porciones adecuadas, todo esto. Ahí también ustedes están poniendo el dedo en ese punto. Sí, claro que sí. En el tema que mencionas del consumo calórico en México, obviamente 3,000 calorías es muchísimo, porque ¿no? de entrada nuestra dieta solita tenemos más de 1,000 y cacho de calorías de entradita. Sobradas. De más. Sobradas. Y muchas de estas calorías de los análisis que hemos hecho vienen de alimentos hiperprocesados y de bebidas azucaradas. El enfoque en las bebidas azucaradas tiene que ver con el hecho que el 70% de los azúcares añadidos que consumimos como mexicanos o como personas provienen de bebidas azucaradas. Entonces, y estos azúcares añadidos son los que inciden directamente en el aumento de peso, en que seamos más propensos a padecer diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y si comparamos incluso en una balanza un alimento hiperprocesado, ponemos unas donas versus un refresco, te genera mucho más daño el azúcar líquido y las calorías líquidas que tiene una bebida que un alimento. Entonces, el enfoque por eso tiene que ser mucho en bebidas azucaradas, sin dejar de lado, obviamente, el enfoque en desincentivar el consumo y disminuir el consumo de los alimentos hiperprocesados, hipercalóricos, etcétera. Pues qué interesante, la verdad, muy interesante. Luis Manuel Encarnación, director de la Fundación Mídete y Contrapeso. Y bueno, pues hoy lo que vive nuestro país es un tema, pues sí, de llamar mucho la atención, ¿no? Todo lo que tenemos en cuestión de obesidad, el tema de la diabetes también, niños obesos, todo esto tiene que ir de la mano de una cultura, pues saludable, ¿no? Una cultura que esté enfocada hacia esa dirección.
Así es, así es. Y por tenerte un dato, por ejemplo, aumentar el impuesto de 1 a 2 pesos por litro ayudará a desincentivar el consumo en 12-18% y generará ahorros por casos prevenidos de diabetes en aproximadamente 6 millones y 50 millones de pesos. Entonces, ahí tenemos más beneficio no solo en disminución de consumo, sino también ahorros para el sistema de salud, que como tú sabes, está prácticamente quebrado. Sí, eso, y lo que viene, ¿eh? Y lo que viene. Porque viene una escalada. Pues muchas gracias, en verdad, Luis Manuel Encarnación, director de la Fundación Mídete y Contrapeso. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti. Que estés muy